Familia, es un gusto que estés con nosotros en esta nuestra transmisión en línea de nuestra Iglesia Bautista Bíblica Montesión. Como cada semana, gracias por estar conectados ahí en su casa a través de su dispositivo móvil. Les damos la más cordial bienvenida a ti y a tu familia y gracias por estar acompañándonos en esta transmisión. Este es un día especial, este es el día que hizo el Señor. Nos vamos a alegrar y nos vamos a gozar juntos delante de su presencia. Así que hermanos, vamos a iniciar el programa de esta noche y le voy a pedir que corra por su Biblia y juntos vamos a participar de la lectura bíblica con nuestro hermano invitado en esta tarde. Bienvenidos sean y que sea de bendición este culto para ustedes. Hermanos, les invito a buscar en el libro de Segunda de Corintios, en el capítulo 3, y juntos vamos a leer del versículo 6 al 16. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual habría de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria de ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en la gloria el ministerio de la justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Esta es la porción de 2 de Corintios, en el capítulo 3, del versículo 6 al 16. Hola hermanos, qué gusto saludarles nuevamente a través de este medio. El día de hoy vamos a realizar la lectura de la palabra de nuestro Dios y les invito a que ya en casita abramos nuestra Biblia en el libro de Salmos 125. Les repito hermanos, Salmos 125. Dice así para la honra y gloria de nuestro Dios. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Jehová, a los buenos, y a los que son rectos en su corazón. Mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. Que Dios bendiga su palabra. Oh, deja que el Señor te envuelva en su espíritu de amor, satisfaga hoy tu alma y corazón. Entrégale lo que Él te pide y su espíritu vendrá sobre ti, vida nueva te dará. Cristo, oh Cristo, ven y llénanos,
llénanos, Cristo, oh Cristo, llénanos de ti. Alzamos nuestra voz con gozo, nuestra alabanza a ti, con dulzura te entregamos nuestro ser. Entrega todas tus tristezas en el nombre de Jesús, y abundante vida hoy tendrás en él. Cristo, oh Cristo, ven y llénanos.
Satúrame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios. Bendíceme, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el gozo de tu amor, momento tras momento, Dios. Y déjame sentir el gozo de tu amor, momento tras momento, Dios. Envíame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir tu corazón de amor y al mundo proclamarlo, Dios. Y déjame sentir tu corazón de amor y al mundo proclamarlo, Dios. Hermanos, preparémonos para lo que Dios tiene para cada uno de nosotros en esta tarde a través de su siervo. Oremos a nuestro Dios que nos dé sabiduría, que abra nuestro entendimiento para escuchar su voz a través de nuestro pastor que nos trae la exposición de la palabra en esta noche. Hola, ¿qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Mi nombre es Héctor Cocón, pastor de la Iglesia Bautista Bíblica Monte Sión en el estado de Puebla. Que el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor por esta reunión, gracias a Dios por su palabra. Continuamos estudiando las Escrituras, los propósitos de la iglesia. El propósito es la adoración al Señor y la edificación de los creyentes en general. Todos necesitamos crecer en nuestra vida cristiana. Y continuamos en nuestro estudio ubicados en el libro del profeta Amós, una narrativa que nos da el propio Amós de el 746 antes de Cristo, un pastor de ovejas, un recolector de higos. Dios lo llama para ser su profeta en esos tiempos tan difíciles que Amós tenía que enfrentar, tenía que cumplir su ministerio. El pueblo no estaba dispuesto a escuchar, había una resistencia. No sé si le ha pasado a usted cuando intenta compartir, intenta dar un consejo, quisiera ayudar a las personas y estas responden como si nuestro mensaje fuera un mensaje de enemigos que procuraban su destrucción, su ruina. Esto es exactamente lo que Amós, de parte de Dios, tiene que hablar valerosamente en esos tiempos, en los tiempos de Amós 700 antes de Cristo. Por favor, vamos a situarnos, bienvenidos, vamos a situarnos todos, por favor, en el capítulo 8 del profeta Amós. Capítulo 8 del profeta Amós. Le invito, por favor, que vaya por su Biblia. Vaya por su Biblia, por favor. Vamos a esperar unos segundos. El tema de esta lección se llama Hambre de Dios. Hambre de Dios. Esta hambre es un hambre que se refleja deseándolo. Un hambre que está como si estuviera lastimando nuestros vientres, el estómago, deseando ser saciado, deseando ser cubierto de esta necesidad básica que tenemos todos los seres humanos. Ok, por favor, estamos entonces en Amós capítulo 8. Le invito por favor que hagamos esta lectura y le suplico que lo haga ahí desde su hogar donde se encuentre, en silencio. Bueno, yo no lo podré escuchar, pero voy a leer. Dice así la palabra de Dios.
Así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí un canastillo de fruta de verano. Y dijo, ¿qué ves, Amós? Y respondí, un canastillo de fruta de verano. Y me dijo Jehová, ha venido el fin sobre mi pueblo Israel. No lo toleraré más. Y los cantores del templo gemirán en aquel día, dice Jehová el Señor. Muchos serán los cuerpos muertos. En todo lugar los echarán fuera en silencio. Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza? Para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los desechos del trigo. Jehová juró por la gloria de Jacob, no me olvidaré jamás de tus obras, de todas tus obras. ¿No se estremecerá la tierra sobre esto? ¿No llorará todo habitante de ella? Subirá toda como un río, y crecerá y mermará como el río de Egipto. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tiniebla la tierra en el día claro. Y cambiaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares en lamentaciones. Y haré poner cilicio sobre todo lomo, y que se rape toda cabeza, y la volveré como en llanto de un unigénito, y su postrimería como día amargo. He aquí, vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed, los que juran por el pecado de Samaria, y dicen, por tu Dios Odán y por el camino de Berseba caerán, y nunca más se levantarán. Bueno, el profeta Amós nos muestra la condición espiritual del pueblo de Samaria, y este mismo mensaje debe ser leído, conocido en Judá, porque Judá también se está corrompiendo, están desechando la palabra de Dios y están yendo en pos de los ídolos. Y esto va a producir una crisis aún más en la nación, en esta nación. Por favor, quiero que vean esta porción, capítulo 2 de Amós, capítulo 2, versículo 12, dice la palabra de Dios. Así ha dicho Jehová, de la manera que el pastor libra de la boca del león dos piernas o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria, en el rincón de una cama y al lado de un lecho. Oíd, dice, y testificar contra la casa de Jacob, ha dicho Jehová, el Dios de los ejércitos. Así, amados hermanos, Amós ve al pueblo que Samaria está pronta a ser destruida, que Dios está viendo los días por venir y está viendo a la nación de los asirios llegando a Samaria, llevando cautivos a jóvenes, adultos, mujeres, niños, ancianos, llevándolos como esclavos, estableciéndolos en sus propias ciudades. Pero ¿cuál es el precedente? ¿Por qué ha sucedido esto? Dejaron al Señor. ¿Y qué más dejaron al Señor? Dejaron la palabra del Señor. Mire por favor capítulo 2, versículo 12. Dice, mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos, y a los profetas mandaste diciendo, no profeticéis. Así, esta nación, este pueblo de Samaria, estos judíos samaritanos, más bien que viven allá en el norte, en Samaria como su centro, ahora ellos están diciendo a los profetas, están diciendo, no prediquen, no profeticen, no hablen de la Biblia, no enseñen la palabra de Dios. Están silenciando la voz de aquellos ministros, como los sacerdotes encargados de enseñar la ley del Señor, hacerla cumplir, mostrar al pueblo la forma de cómo acercarnos, reconciliarnos, vivir. Los profetas, quienes traían el mensaje del Señor, los están silenciando. No es de extrañarse la condición espiritual del mundo entero, cuando muchos han procurado silenciar a los maestros de la palabra del Señor. Esto ha venido sobre la nación, sobre el mundo entero, una ignorancia, un alejamiento del Señor.
con toda intención han procurado silenciar. Dice aquí la palabra del Señor: mas vosotros diste de beber vino a los nazareos y a los profetas mandasteis. Un mandamiento: guarden silencio, no hablen, no profeticen, no hablen en el nombre del Señor. Estos líderes se han contaminado, estos líderes han escuchado a otros hombres que no son del Señor y han vivido y han adoptado sus prioridades, han agarrado sus estándares de vida y han llevado a los profetas a ser silenciados. Así, la historia de la Biblia es la historia de Dios. El propósito de Dios de bendecir a todos por medio del Señor Jesucristo. Las historias bíblicas narran el fracaso humano, pero también muestran la suficiencia de Dios al llevar su propósito hasta el final, salvando el Señor, proveyendo, dando victorias al pueblo con muchas o pocas personas, porque la victoria es de Dios, la batalla es de Él. Esta historia que leemos a continuación ocurrió en el 753 a.C., como un hombre y pastor y recolector de higos silvestres, nacido cerca de Jerusalén. Amós es el profeta del pueblo. El profeta ha llegado al punto, el pueblo ha llegado al punto de despreciar el remedio de Dios para sus vidas, la palabra del Señor. La palabra de Dios que ellos están desechando en este momento. La palabra de Dios, como acabamos de leer, hermanos, traía una verdadera solución para sus vidas. Ellos estaban autodestruyéndose. No sé si les ha pasado a usted cuando las personas, hablando de condiciones, hermanos, de conducta, de pensamientos, uno se determina a pensar, o uno no tiene más cosa que hacer que pensar, y pensar de una manera destructiva, o hacer, o vivir, o tratar a las personas de una manera destructiva. La palabra de Dios puede y hace una transformación en la vida de los hombres. Ellos están desechando aquello que puede salvar sus almas, que puede hacerlos vivir en paz con Dios. En el pueblo en general había desechado la luz de sus vidas, la solución para muchos males que estaban controlando sus vidas. Amós dice: amados hermanos, el profeta Amós tiene que hablar, hermanos. Y en versículos siguientes, él dice de parte de Dios: buscadme y viviréis. Dios siempre, cuando Él invita a las personas, Él está hablando de cosas mejores. Buscadme y viviréis, buscad mi rostro, y vivirá vuestras almas. Dios siempre está invitando a las personas. Así que desechar la palabra es desechar a Dios. Imagínense un pueblo que él mismo, con sus gobernantes, con sus profetas, con sus sacerdotes, con sus ancianos, con los principales hombres, llegan al acuerdo de decir: no queremos más de Dios, no queremos saber más de Él. Nosotros vamos a dedicarnos a nuestros negocios, vamos a hacer nuestras cosas, pero no queremos más de Dios. Los sacerdotes, los profetas, guarden silencio, no hablen del Señor. Esta sociedad es exactamente la misma. El trabajo del profeta Amós era difícil. Amós sabía que si el pueblo escuchaba al Señor, el pueblo sanaría, el pueblo sería perdonado, restaurado. Pero el pueblo estaba en contra de estas cosas. Amós entendía, amados hermanos, que el mensaje, la gente entendía que Amós, que el pecado, que el mensaje de Amós era políticamente incorrecto para ellos. Lo tendrían que acusar de algo, y lo acusaron de conspiración. Imagínense, tratando de hacer el bien para su pueblo, llamándolos al arrepentimiento, señalándoles sus faltas. Entonces, un sacerdote de un altar pagano de Betel, Betel fue antes un lugar donde Dios se manifestó, pero ahora este lugar se ha convertido en un lugar de idolatría, un lugar donde los becerros son adorados, son deificados. Y este profeta Masías ha hablado acerca de Amós como si Amós fuera el enemigo del pueblo, el enemigo del rey y el enemigo del pueblo. En este capítulo 7, permítame leer lo que dice capítulo 7, versículos 10 al 17, dice la palabra del Señor. Entonces el sacerdote Amasías de Betel
envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir sus palabras. Otras traducciones, cuando dice Amós se ha levantado contra ti, habla Amós está conspirando contra ti. Fíjese cómo es el juego de palabras y las acusaciones que recibe este siervo de Dios, Amós, este profeta del Señor, buscando que el pueblo regrese al Señor, procurando el bien, porque Amós sabía que el escuchar la palabra, el buscar a Dios, estas personas vivirían, saldrían de su idolatría y vendrían cosas hermosas para ellos. Pero este falso sacerdote idólatra, está acusando a este profeta de levantar una conspiración. Pero también dice que el mensaje de Amós políticamente no era aceptable, era incorrecto. ¿Por qué? Porque dice que el pueblo, quien estaba escuchando estas palabras, no podía soportar las palabras de la profecía, el mensaje de Amós. Amados hermanos, mire lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Porque así ha dicho Amós, este es su mensaje, dice Amasías. Porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Amados, aunque para el pueblo era difícil de pensar que Dios haría esto, en realidad este era el mensaje real de Dios para Amasías, para Amós, que estaba comunicando. Amós era fiel en lo que había recibido. Amós estaba diciendo, hablando lo que Dios le estaba diciendo. Y dentro de esa comprensión de ese mensaje, era como un atentado contra el pueblo, contra el propio rey y contra la nación. Pero era un mensaje real. ¿Ha pensado usted alguna vez que la palabra de Dios está en contra de usted, de sus intereses? ¿Ha pensado alguna vez, mientras usted escucha, que lo que usted está escuchando es una agresión contra usted? Amado, Dios es real y Dios habla recta y directamente a nuestras vidas. Porque Él sabe que cuando busquemos al Señor, Dios traerá para nosotros cosas hermosas, mejores de las cuales hoy nos aferramos con todo el corazón. Dios quiere que andemos por sus sendas antiguas, que caminemos por sus caminos. Dice las Escrituras, hablando de la santidad, de la justicia de Dios, dice que sus caminos son rectos. El pueblo sentía que el mensaje de Dios era un mensaje que estaba en contra de ellos, y por supuesto lo era. Así que, dice aquí la palabra de Dios, dice Amasías capítulo 7, versículo 11 en adelante: porque así ha dicho Amós, lo señala Amasías, porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado cautivo de su tierra a cautiverio. Y Amasías dijo a Amós esto le dijo, 2 puntos: vidente, huye a tierra de Judá, y come allá tu pan y profetiza allá, y no profeticéis más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero, y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado, y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues, oye palabra de Jehová. Tú dices: no profeticéis contra Israel, ni habléis contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová: tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suertes. Y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Amados, parecía que el profeta, que Amasías, el sacerdote, estaba tratando de respetar a este vidente, a este siervo de Dios. Estaba tratando de hacer un acuerdo con el profeta Amós para decirle: muy bien, vidente, puedes predicar, pero puedes predicar en otra parte, ¿sabes? Puedes irte a Judá, puedes irte a ese lugar. No profetices aquí, ¿sabes? Esta ciudad este lugar de Betel está lleno de cosas que nos gusta hacer, ¿sabes? Estamos haciendo algo hermoso aquí, Padre. Y tú vienes con este mensaje y tus palabras, estas personas no la pueden soportar. Amasías, este sacerdote,
está tratando de hablar y llegar a un acuerdo con un profeta del Señor. Y el profeta Amós, él dice, mira, Dios me tomó y Dios me dijo, habla a este pueblo, y ¿sabes qué? Dile a este pueblo estas cosas, habla contra Israel, habla contra ellos. Y tú ahora me dices, no profetices contra ellos. Amigo, hermano, si usted está predicando un mensaje diferente a la palabra, usted debe reconsiderar su mensaje. Si usted piensa que el mensaje de Dios es demasiado difícil o duro para las personas, usted debe de saber que por muchos años los seres humanos hemos rechazado al Señor. Y usted debe saber que Dios ha intentado de una de otra forma hablar al corazón, llamarnos al arrepentimiento, detener a otros que están cumpliendo ese trabajo, ese ministerio, hablando a las personas, es tratar de detener los propósitos de Dios. Así el pueblo, amados hermanos, Amós pronuncia para el pueblo, hermanos, un juicio que tendrá toda la tierra, como hemos leído en el capítulo 8. Porque el pueblo ha desechado la palabra de Dios. Y Dios habla de un juicio que tendrá toda la tierra, y particularmente esa tierra, la tierra del norte de Israel, la tierra del sur. Cuando Él dice estas palabras, y dice el versículo 11, he aquí vienen días, dice Jehová, el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, ni sino de oír la palabra de Jehová. Esta palabra que ellos están desechando, hermanos, al ser llevados cautivos, estarían ahí 70 años. Y durante esos 70 años, la palabra que desecharon es la palabra que desearán oír. Es la palabra que quisieran escuchar estando en cautiverio. Esos días son los días de cautiverio. Y esa profecía habla de que Dios enviará un tiempo de hambre para ellos, deseando escuchar alguna palabra de Dios, alguna exhortación, alguna enseñanza, algún consuelo para sus vidas. Y no habrá esa palabra, y tendrán el hambre de Dios, hambre de Él. Hoy día nuestras personas, nuestros amigos, conocemos personas, les hablamos, y pasan muchos años, y cuando llegan al borde de la muerte o la enfermedad, esos años malos de los que habla Eclesiastés, cuando dice antes que vengan los días malos y digas no tengo en ellos contentamiento, capítulo 12, 1 de Eclesiastés, vienen esos días de reflexión y pensamos, ¿qué hemos hecho estos años? ¿Dónde hemos perdido el tiempo? ¿Dónde hemos invertido el tiempo? ¿Cuáles son las ganancias que hemos tenido por haber invertido tanto tiempo sobre estos asuntos, sobre estos negocios? Y vendrá a sus vidas, amados, una gran necesidad del Señor, un hambre por el Señor, por reconciliarse, por escuchar, por recibir el consuelo. En la esclavitud hubo una gran necesidad, la palabra de verdad. Hambre de Dios es hambre de la verdad de Dios. Tener hambre de Dios es hambre de la luz que ilumina nuestras vidas, que ilumina la vida y le da un sentido y un propósito. Hambre de la luz, hambre de dirección, a dónde dirigirnos. Si usted es esas personas que aún siendo adulto y quizás siendo deportista o siendo religioso o teniendo conocimientos de algunas disciplinas, usted quiere tener dirección. La gente aquí está deseando, tiene hambre de Dios, tiene hambre de dirección del Señor, de su presencia de Dios, de la presencia del Señor. Necesita ser satisfacido, satisfecho. Dios hace esto. Dice la Biblia, he aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Está claro que hay en estos días de Amós, el rey en turno de ese reino de Samaria era Jeroboam. Jeroboam II, no el primero, sino el segundo. Y fue un tiempo de gran prosperidad. La nación estaba próspera. Sin embargo,
vendrá un día, dice el profeta, dice Dios, de hambre, pero no hambre de pan, ni hambre, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Hoy es exactamente igual. Los salarios, hoy toda la familia trabajamos, hoy podríamos decirse que hay una abundancia, hoy podríamos decirse que hay un tiempo de oportunidades para nosotros como familias. Sin embargo, aún teniendo todas estas cosas, podría ser que estamos muriendo de hambre. Pudiéramos decir que nos falta verdad en nuestra vida. Podríamos decir que nos falta luz en la vida. Podríamos decir que nos falta dirección y por lo tanto no hay satisfacción en nuestra vida. Déjenme leerles algunas porciones de la Biblia cuando Dios también, en otros tiempos, que están escritos precisamente para enseñarnos. En 1 Samuel capítulo 3, versículo 1 dice la palabra de Dios. Primer libro de Samuel capítulo 3, versículo 1 dice así: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Elí es el sacerdote, el sumo sacerdote. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. ¿Y sabe por qué no había visión, hermano? Porque este sumo sacerdote que debía de dirigir al pueblo a la santidad, a la enseñanza de la Biblia, a la explicación de los rituales en los sacrificios para mostrar el carácter santo de Dios, el cómo acercarnos a Dios a través de este sacrificio, de este animal inocente, sea un cordero, sea una oveja. Pero el sacerdote había perdido su autoridad en su casa, había sido negligente en las cosas del Señor. Se necesitaba un sumo sacerdote diferente, un sumo sacerdote conforme Dios lo había pedido. Y Elí no era ese hombre. Y debido a este alejamiento del Señor, debido a esta vida de incongruencia con la palabra y la verdad y la luz y la dirección del Señor, dice las Escrituras, hermanos, que escaseaba, amados, escaseaba la palabra de Dios en aquellos días. ¿Cuántas personas, tratando de comportarse lo mejor posible, siendo religiosos, tratan de que, aún viviendo así, Dios siga proveyendo luz, proveyendo su verdad? Pero es muy probable que haya en la vida de las personas abundante escasez, necesidad de la palabra de Dios, y por lo tanto un hambre, amados, que puede y está sintiéndose por todas partes. Quiero que vean otra porción, quiero invitarles, por favor, es el Salmo 74, por favor, Salmo 74. Salmo capítulo 74, Salmo 7:4. Dice el Salmo 74, versículo 9, dice la palabra de Dios. No vemos, dice la Biblia, no vemos ya nuestras señales. No hay más profeta, ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. No vemos ya nuestras señales. Israel es un pueblo que Dios usaba a los profetas para poder hablar y mostrar que Dios está hablando y que estos hombres eran sus profetas y que Dios los había enviado. Y dice, no hay visiones, no hay señales, no hay profeta, no hay quien entienda. ¿Le ha pasado alguna vez estar en la vida sin dirección? ¿Ha estado usted perdido como si llegase a un lugar y está buscando en una población enorme, está buscando una dirección, está buscando a alguien y no sabe la dirección? No tiene ese teléfono inteligente y usted tiene que encontrarlo porque lo necesita encontrar. ¿Se ha sentido en esa gran necesidad de necesitar algo y no saber a quién recurrir, decirle, ¿podríamos hacer esto? ¿Podríamos hacer este negocio? ¿Le ha pasado alguna vez? Pues los judíos se sentían exactamente así, con la gran necesidad de dirección, de verdad, de luz, de satisfacción, de ser satisfechos. Buscarán lo que despreciaron y tendrán hambre de escuchar lo que los
los siervos de Dios escribieron siendo inspirados. Esto es lo que va a ocurrir. Vean conmigo otra porción bíblica, por favor. Es Ezequiel capítulo 7, versículo 26. Ezequiel capítulo 7 y el versículo 26. La Biblia dice que lo que se escribieron fue escrito también para nuestra enseñanza. Nos dice en el libro de Romanos, capítulo 7, versículo 26. Mire lo que dice, versículo 25 y 26. Destrucción viene, dice el Señor, destrucción viene. Y buscarán la paz y no habrá, y no la habrá. La paz no la habrá. Quebrantamiento vendrá sobre quebrantamiento, y habrá rumor sobre rumor, y buscarán respuesta del profeta. Mas la ley se alejará del sacerdote y de los ancianos el consejo. ¿Por qué? ¿Por qué se alejará? ¿No será que Dios no está siendo aquí generoso con ellos? No, Dios está siendo generoso. Y Dios ha tratado con ellos muchos años. Ha tocado sus vidas, ha ocupado los accidentes, los infortunios, ha permitido las bendiciones para que las personas podamos entender lo que Dios está haciendo, responder a su mensaje. Pero dice aquí la palabra que vienen días donde buscarán la palabra y no la hallarán, amados. Se alejará de ellos la respuesta. Como si la verdad fuera una persona, ¿no? Se alejará. Y vendrá esta hambre grande. Qué días complicados para la nación. Qué frustrante. La siguiente generación fue llevada cautiva a Siria. Sin embargo, hermanos, muchos hoy día están despreciando la palabra del Señor. Están desechando la palabra de Dios. La palabra que puede salvar sus almas y por lo tanto sus vidas. Lo están despreciando. Quizás seas la persona que no conoces la palabra. Seas esa persona que nunca has escuchado del Señor. Puedes venir a Él y el Señor va a enseñarte sus palabras. A lo mejor usted es un cristiano, un discípulo que ha conocido mucho tiempo, pero escucha, pero no actúa. Usted debe de tomar decisiones en su vida para poder ser obediente a la palabra de Dios. Esto sucedió y esta misma porción la utiliza el apóstol Pablo, inspirado por Dios, en 2 Timoteo capítulo 2, cuando habla en esta parte de la gran necesidad que hay de la predicación del evangelio. Como si esta profecía, amados hermanos, tuviera una repercusión o un cumplimiento espiritual en esta generación, en estos siglos presentes y, si Dios permite, los porvenires o en el porvenir. Pero quiero que noten lo que dice aquí la palabra de Dios, el capítulo 4, en 2 Timoteo capítulo 4, versículos 1 al 5, dice la palabra de Dios. T es para Timoteo, ¿verdad? Y para todo aquel que conocemos al Señor. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Timoteo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo, fíjese, hermano, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán estos falsos maestros, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Así que vendrán tiempos, esos tiempos ya están aquí, amados. Escuchamos y vemos por todas partes un alejamiento a la palabra de Dios. Estamos viendo nada más un formalismo. Estamos viendo una superficialidad en la vida de las personas. Estamos viendo, hermanos, como ese gran iceberg que está en la parte norte. En la parte del polo norte, hermanos, que solamente alcanza a verse la punta del iceberg, pero en la parte profunda o en la parte interior, dentro del agua, está esa gran masa de hielo. Pero nosotros solo logramos ver la punta. ¿Cómo es tu vida con Dios? ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Tienes hambre del Señor? Podría decirse que buscamos a Dios de manera recurrente. Podríamos decir que mientras en la noche se nos va el sueño, si fuera el caso de algunos, vamos a la palabra.
podemos escuchar la palabra, podemos meditar la palabra, mientras la leemos y nuestro corazón se derrama delante de Dios, nuestra adoración, nuestra necesidad, nuestra alabanza al Señor. Podríamos decir que estamos viviendo en la luz, en esa perspectiva. Nos dice la Biblia que vendrán tiempos, hermanos, cuando las personas no sufrirán. Y es que, ¿sabe? Hay tantas corrientes, pensamientos, interpretaciones, modos de pensar, perspectivas, etcétera, acerca de la palabra de Dios. Pero Dios ha hablado y lo que Dios ha dicho es concreto, es absoluto y es necesario que nos ajustemos a la palabra de Dios. Estos tiempos ya llegaron. Vendrán tiempos, ya están aquí. Vendrán tiempos. ¿Y qué tiene que usted hacer? Si usted es una persona que tiene hambre de Dios, que anhela al Señor, que desea al Señor, que se enamora del Señor, usted podría vivir en esta generación y podría escuchar tantas cosas como lo estamos haciendo el día de hoy. Pero cuando conocemos la palabra del Señor, Dios nos ayuda a ser inmovibles. Dios nos ayuda. Ya hay aquí 4 cositas que Dios espera cuando tenemos hambre de Dios. Hay 3 cosas que el escritor del Nuevo Testamento nos explica, o le explica a Timoteo, y por lo tanto nos comparte a nosotros qué es lo que debemos de hacer. Para un pastor joven, para un predicador joven, y todos somos predicadores, predicamos. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que Cristo juzgará a los muertos y a los vivos en su manifestación y en su reino. Es esto que te encarezco, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, no soportarán los hombres, no se mantendrán de pie ante la palabra verdadera del Señor. Serán personas que ellos mismos se moverán. Ellos se moverán. No Dios nos moverá, ellos se moverán. Dice aquí la palabra, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. Por eso predica, por eso reprende, por eso redarguye, por eso corrige con paciencia y con doctrina. Por eso, porque estos días son días de hambre de la palabra de Dios. Y muchos no soportarán, no se mantendrán en la palabra. Y buscarán escuchar a estas personas que hablarán de acuerdo a sus propias ideas, a sus propios pensamientos. Y entonces le dice estas 3 cosas. Primera cosa, y es para usted y para mí. La primera, sé sobrio. Versículo 5. Pero tú, Timoteo, sé sobrio en todo. La primera cosa, que hermanos, no habla de una embriaguez, sino de una sobriedad de la palabra de Dios. Sobre todas las cosas, predica. Las personas pudieran tener una reacción a la predicación de emoción, pudieran hacer esto. Quizás cuando salimos a predicar, otros se desanimarán, otros dirán, yo necesito hacer estas cosas, necesito cortar el pasto, necesito trabajar, necesito yo hacer esto. Y el apóstol le dice, pero tú sé sobrio. O sea, tú mantente ecuánime y haz tu ministerio de predicación. Sé sobrio ante esta generación, porque estos días son tiempos cuando las personas no soportan escuchar, no se mantienen, sino que cambian. Ellos cambian, no Dios, ellos cambian. La siguiente cosa que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, la encontramos ahí mismo. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Y esa es la palabra sufrir. Palabra sufrir es soportar. Soporta esto que estás viviendo. Les he comentado varias veces que hay personas que traen un evangelio diferente y que predican un mensaje diferente, como este sacerdote Amasías idólatra, tratando de negociar con este siervo de Dios. Soporta las aflicciones. Tenemos hambre del Señor, pero debemos ser sobrios y debemos de soportar. Usted y yo debemos de soportar las aflicciones que vivimos por causa del evangelio, las situaciones en las cuales causan aflicción a nuestra vida, pero que al final producirán un gozo en todas aquellas personas que habrán escuchado el evangelio. Y la última cosa,
Pero tú sé sobrio en todo. Primera, soporta las aflicciones, coma, haz obra de evangelista. Y así cumple tu ministerio. Hambre de Dios, hermanos, significa, amados hermanos, también hacer la obra de Dios. Yo deseo, Dios desea, Dios quiere bendecir a todo el pueblo, a todas las naciones. Y el Señor nos ha repartido nuestros dones y nos ha dado nuestras tareas a todos. Probablemente Timoteo no era un evangelista, pero Dios le dice a Timoteo, haz obra de evangelista. Haz obra. O sea, predica, persuade a las personas con el evangelio, presenta al Señor y Salvador Jesucristo y su obra terminada en la cruz del Calvario, con el mensaje de que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tendrá vida eterna. Que Dios ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Timoteo, haz obra de evangelista. Timoteo, habla a las personas. Timoteo, hazlo, porque estos días son días difíciles, son días de hambre de Dios, cuando muchos desprecian esto, pero otros desean esto. Entonces, haz obra de evangelista, pero primero sé sobrio, soporta, haz obra de evangelista y así cumple tu ministerio. Amados, tener hambre de Dios para nosotros significa hacer su voluntad. Para otros, esta hambre de Dios se manifiesta en un alejamiento de Dios. Alguien nos ha preguntado, ¿por qué mi vecino o por qué mis vecinos ponen solos en su casa toda su música? Y hacen como si tuvieran una alegría, porque esto es un lenguaje, están hablando, yo necesito al Señor, ¿sabe? ¿Habrá alguien que me pueda explicar? Yo quisiera tener una identidad, yo necesito algo en mi vida, yo no sé qué es. Algunos podrían decir, es que están alegres, pero en realidad necesitamos decirle a todo el mundo, yo estoy alegre, ¿sabes? Y tengo todo esto. O he comprado un vehículo, ¿sabes? Yo tengo esto, yo soy importante porque tengo esto. Cuando en realidad tienen hambre de Dios. Pero sus pensamientos los han llevado por caminos equivocados. Han tratado de satisfacer estas necesidades en lugares equivocados y con personas equivocadas. Hoy Dios nos dice que debemos ser sobrios, soportar las aflicciones, hacer obra de evangelista y cumpliremos nuestro ministerio mientras tenemos hambre del Señor. Yo le invito, por favor, que podamos considerar estas palabras y tomar decisiones en nuestra vida. Dice la Biblia que su palabra no volverá a Dios vacía, sino que hará todo por lo cual Dios la envió, cumplirá su propósito. Así que, teniendo hambre de Dios, hagamos su voluntad. Y si usted es una persona que tiene hambre del Señor, sabe, Cristo es el pan de vida. Y todas aquellas personas que vienen a Él no las echa fuera. El que comiere de Él, dice, el que creyere en Él, no tendrá hambre ni sed jamás. Nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 8. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Te pido en esta hora, te ruego, Señor, que bendigas a tu pueblo al poder identificar el hambre que tenemos de ti. Pero para otros, que sea un tiempo de venir a ti, Señor. De confiar en el único, en el gran Dios y Salvador Jesucristo. Por favor, Señor, guía nuestros corazones a hacer tu voluntad. Lo suplicamos en el nombre de Cristo. Amén. Si usted ha tomado una decisión mientras escuchaba la palabra de Dios, si Dios, en un intento más de convencerlo, de persuadirlo, de que Él es el camino, la verdad de la vida, entonces venga a Él. Haga una oración con sinceridad. Si Dios ha producido en su corazón una convicción de arrepentimiento y una convicción de que la palabra es verdad, entonces clame a Él y Dios dará su perdón y la esperanza de la vida eterna. Así que si ha tomado esa decisión, por favor, compártanlas en el chat. Y estamos para servirle. Mientras tanto, amados hermanos, que Dios nos bendiga con abundante paz. Seguimos con un canto hermoso que estaremos entonando con nuestro hermano Gabriel. Que Dios les bendiga.
Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Y ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Oh, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Sí, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Gracias por acompañarnos hasta este momento de nuestra transmisión en línea de nuestra Iglesia Bautista Bíblica Montesión. Como cada semana le recordamos, si ha sido de bendición para usted, no olvide compartirlo en sus redes sociales, que sea de bendición para alguien más, y así juntos participamos en el engrandecimiento del reino de nuestro Padre Celestial. De igual manera, si tiene alguna duda, alguna petición de oración, no dude en contactarnos en nuestro buzón. Con gusto le atenderemos, con gusto responderemos sus dudas y daremos alguna respuesta a lo que usted necesite. También le recordamos que nuestra iglesia cuenta con un ministerio consolidado de consejería bíblica. Si usted está atravesando alguna situación conflictiva, alguna situación de duelo, alguna situación en la que usted no sabe qué hacer, estamos aquí para servirles.
Contáctenos a través de nuestro buzón y estaremos disponibles para atenderles. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos. Nos vemos la siguiente semana. Recuerde que somos una familia, somos una iglesia, somos Monte Sion.